Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy con el título de El corazón determina el rumbo de tu vida. Vamos a estar hablando sobre la cuestión del corazón y quiero invitarles primeramente para introducir este mensaje. Quiero invitarle a que lea Proverbios capítulo 4, versículo 23. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La versión NTV dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. De este tema, amados hermanos, vamos a estar hablando en el día de hoy porque los anhelos, los deseos, las convicciones, las decisiones nacen desde nuestro corazón, luego se planifican con la mente y se ejecutan, se llevan a cabo con nuestras acciones y se sostienen o se mantienen firmes con nuestro carácter, ¿verdad? Con nuestra convicción, con nuestro compromiso. Y vamos a estar hablando cómo todo esto realmente afecta y determina el rumbo de nuestra vida. De todo eso que nace desde nuestro corazón. Y para meditar en esta palabra y profundizar en este tema, quiero que nos adentremos y nos recordemos de lo que es la historia de Daniel capítulo 1. Para recordarnos de cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y todas las costumbres de Babilonia, ¿verdad? Así que, hermanos, para refrescarnos la mente sobre esta historia, quiero que leamos del versículo del 1 al 8 primeramente. Y luego vamos a ir pausa por pausa, versículo por versículo, analizando lo que Dios va a hablar a nuestra vida en este día. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hagamos una pausa hasta ahí. Nuevamente le repito, el tema del día de hoy es: el corazón determina el rumbo de tu vida. Y aquí vemos a un hombre quien desde su corazón se propuso, determinó, tuvo una convicción firme en tomar una decisión, cueste lo que cueste, independientemente del entorno en el que se encontraba, independientemente de las órdenes de un rey, del rey más poderoso de esa tierra en esos tiempos. Hablando en términos humanos, este varón se propuso en su corazón no contaminarse con la bebida ni con la comida de las porciones del rey.
Recordemos que aunque Daniel bien venía de una buena familia, de la realeza de Judá, y que a pesar que venía aquí a tener bastantes comodidades, se le puede decir, a diferencia de los otros esclavos que iban a servir en obras duras, difíciles, ¿verdad? Arduas. Daniel iba a tener unas ciertas comodidades, iba a vivir, iba a habitar, iba a llevarse en el palacio del rey. A pesar de todo eso, Daniel seguía estando sujeto a este Nabucodonosor y a su sistema de gobierno, porque él era un esclavo, porque él era un deportado, porque él era un capturado, porque él había sido sacado y llevado a otra nación. Entonces, es importante reconocer desde dónde Daniel actúa. Pero él no actuó según su circunstancia en la que él se encontraba, no actuó según sus miedos, no actuó según sus conveniencias, no actuó según queriendo favorecer o agradar a las personas con quien él iba a tratar hoy en día, no actuó para ser barbero, no actuó para ganar favores. Daniel actuó según su convicción en Dios, según su fe, según sus valores, según lo que había en su corazón. Primero, Daniel se propuso, tuvo un deseo, un anhelo, una convicción, pero no se quedó solo en desear. No solo se quedó en pensar, sino que él tomó acción de acuerdo a su convicción, de acuerdo a lo que él se había propuesto en su corazón. Pero antes de llegar ahí, hablemos un poquito acerca del por qué posiblemente Daniel se propuso esto. A lo mejor, amados hermanos, la comida pudo haber sido, como era costumbre, entregada a los dioses babilónicos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tipo de prácticas paganas tenían en esos entonces? Pudo haber estado la comida contaminada, consagrada con rituales paganos, pero también los tipos de comida, el contenido de que comían, pudieron haber comido cerdo, pudieron haber comido otras carnes que no eran lícitas según la ley del Antiguo Testamento que el Señor le dio a Moisés en aquellos tiempos. Pudo que habían, ¿verdad?, de alguna u otra manera haber estado contaminadas. Y Daniel no quería eso para su cuerpo, ni para su vida, ni para su alma. Daniel quería respetar siempre la ley de Dios. Ahora, continuando leyendo aquí mismo en el versículo 8, dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, primero tuvo un anhelo, una determinación dentro de su corazón, pero luego lo llevó a cabo, tomó una decisión, una acción. Dice que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él tuvo la valentía y la fe de atreverse a decirle al jefe de los eunucos que tenía una orden de parte de Nabucodonosor. Se atrevió a hablarle y decirle y pedirle que por favor no lo obliguen a contaminarse. Y luego dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, primero él tomó una acción de fe, con una convicción, con un valor puesto en Dios primeramente, en respetar la ley de Dios, en agradar a Dios primero, y luego toma una acción de valentía y Dios respaldó esa acción porque dice que le dio gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia. Le dio favor, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero mira, aquí viene un punto muy interesante. Leamos el versículo 10 y dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Mire, Dios dice, o la Biblia dice,
que Dios le dio gracia. Daniel contaba con la gracia. Eso significa que el eunuco estuvo dispuesto a escucharle. Que el eunuco, ok, vamos a ver, ¿qué dices? ¿Qué tienes que pedir? Dime. Ajá, ok, te escucho, muy bien. Pero sabes, lo siento, temo a mi rey. Las órdenes de mi rey fueron claras. Y en el momento que se dé cuenta que sus rostros se ven diferentes, más opacos, más flacos, más decaídos que los otros varones semejantes a vosotros, entonces ya estuvo que me dio cuello, ya estuvo que me mató, ya estuvo que morí, porque yo desobedecí a las órdenes de mi rey. Hubo cuestionamiento. Efectivamente, Dios le dio gracia a Daniel, porque si no le hubiera dado gracia a Daniel, el eunuco inmediatamente se hubiera rehusado a escuchar la petición de Daniel. O tras escucharla, hubiera dicho, miren, ¿sabe qué? Aquí hay un desobediente, denle cuello. Mire, rey, aquí hay alguien que no está respetando tu mandamiento. Mira, rey, aquí hay alguien que está atreviéndose a cuestionar tu porción. Hay alguien que se está atreviendo a rechazar tu bondad, oh rey. Si Daniel no hubiese tenido gracia delante de este eunuco o de este jefe de los eunucos, ya estuvo que él lo hubiera puesto en mal, lo hubieran posiblemente hasta matado inmediatamente. Pero porque Dios le dio gracia, este varón estuvo dispuesto a escucharle. Sin embargo, a pesar de haber tenido gracia, hubo cuestionamiento. No le dio una respuesta favorable el jefe de los eunucos. Vuelvo a leer, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Hasta cierto punto le dijo, lo siento, temo al rey. Antes de quererte agradar a ti, tengo que agradar a mi rey, lo siento. ¿Sabe por qué le digo lo siento? Aunque usted va a decir, pero ¿a dónde en la Biblia dice eso? Mire, analice. Vea el versículo 11. ¿Qué es lo que dice después del versículo 11? Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego, dice el versículo 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Ahí hagamos una pausa, no vamos a adelantarnos demasiado. Si usted le pone atención a la Biblia, en el versículo 3 de Daniel 1 nos dice que Aspenaz es el nombre del jefe de los eunucos. Aspenaz. Pero aquí nos menciona otro Melzar, que fue puesto por el jefe de los eunucos. En otras palabras, que fue puesto por Aspenaz. ¿Por qué le hago esta distinción? ¿Por qué enfatizo esto? Porque estamos hablando de dos personas. Daniel le pidió gracia, le pidió no contaminarse al jefe, se lo pidió a Aspenaz. Y Aspenaz no cedió ante su petición. Aspenaz le dijo, yo temo a mi rey. Pero Daniel no se quedó con una puerta cerrada. Daniel no se quedó sin intentar una vez más. El jefe de los eunucos, Aspenaz, fue claro en decirle, lo siento, yo temo a mi rey, él me dio órdenes, yo debo de cumplir, y si ustedes se ven más pálidos, ya estuvo que yo muero. Por temor a su vida, no cedió. Sin embargo, Aspenaz, el jefe de los eunucos, puso a cargo a otro siervo, a otro sirviente, a cargo de estos varones. Y ese sirviente se llama Melzar. Y Daniel, después de haber hablado con Aspenaz, ahora viene y habla con Melzar. Y le vuelve a pedir, le vuelve a rogar, le vuelve a explicar. Mire qué tenacidad, qué valentía, qué determinación cuando alguien se propone en su corazón hacer una cosa para Dios. La primera puerta aparentemente se le cierra. Pero he aquí hay una nueva oportunidad con un nuevo siervo que tiene menos autoridad que Aspenaz. Pero Daniel estaba convencido. Daniel tenía determinación. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, en el versículo 11 dice nuevamente, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
Y le dijo Daniel lo siguiente: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Quién consintió? Melzar. Melzar consintió. Aspenaz no consintió porque le tuvo más miedo al rey. Pero este otro varón consintió. ¿Qué es lo que quiero enfatizar con todo esto? Hay muchas cosas que aprender, hay muchos principios, como ya hablamos, hay muchos principios que podemos aprender de estas acciones de Daniel. En primer lugar, cuando usted se determine y tiene fe en Dios, porque usted quiere agradar a Dios antes que a los hombres, antes que a los reyes de la tierra, antes que a la sociedad, antes que a los vientos del mundo, cuando usted tiene una determinación en agradar a Dios principalmente, de cuidar su testimonio delante de Dios, de cuidar sus valores, sus atributos, va a haber afrenta y retos donde usted tendrá que actuar con valentía, con determinación y sostenerse y mantenerse firme en su decisión. Porque habrá cuestionamiento, habrán palabras que quieran debilitar su fe, habrán personas que querrán frustrar su determinación o sus propósitos. Habrán ciertas puertas aparentemente cerradas. Pero si usted se ha propuesto en su corazón agradar a Dios ante todas las cosas, usted estará dispuesto a mantenerse firme y a seguir intentando. Que me cerraron una puerta, vuelvo a tocar otra. Me cerraron una puerta, vuelvo a intentar en el nombre de Dios. Y Daniel volvió a intentar. Y en esta segunda vez que Daniel intentó, encontró gracia. Le fue consentido su petición. Y habló con Melzar, quien era menor que el jefe de los eunucos, quien tenía una posición menor. Pero no se trata, amados hermanos, esto nos habla de que muchas veces nosotros podemos mirar a los hombres humanamente y decir, wow, aquel es un CEO, es un jefe, es un presidente, este tiene buenos recursos, buenas conexiones, esta persona me va a ayudar, esta persona tiene abundante trabajo, wow, en esta persona voy a ver cómo me gano su confianza para ver qué puertas me abre. No andemos viendo con el ojo humano y pensando según nuestro entendimiento y opinión humana. No confíes en los hombres, no confíes en las posiciones, no confíes en los departamentos de tu empresa o de donde tú trabajas en la organización. No confíes en aquellos que tienen grandes rangos. Confía en Jehová, quien te ayuda. Confía en Dios, que de quien viene tu provisión y tu gracia y tu respaldo. Y es Él quien te exalta, es Él quien te honra, porque la palabra de Dios nos dice, Jehová honra a los que le honran. En 1 Samuel 2:30, léalo. Jehová honra a los que le honran. Y Daniel estaba honrando a Dios en su corazón, en medio de una sociedad contraria. Entonces, amados hermanos, tenemos muchas cosas que aprender de la actitud de Daniel. Su confianza no estaba en el eunuco jefe, su confianza estaba en Dios. Y sea como sea, fuera como fuera, él estaba determinado a no contaminarse. Entonces viene y habla con otro siervo, con alguien menor, con un don nadie. Ni siquiera se le dice cuál era realmente su posición, porque si usted lee el versículo 11, dice, entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos. Solamente se le dice que estaba puesto. ¿Qué posición tenía? ¿Quién sabe? Si solo era siervo, si era súbdito, era un guarda, un guardián, era un mayordomo, era un... ¿Quién sabe quién era? La cuestión es que posicionalmente hablando era menor que el jefe de los eunucos. Y Daniel no le importó que él fuera menor o que no tuviera tanta influencia. No le importó eso. A Daniel le importó, tengo mi determinación en Dios, que no me voy a contaminar y voy a hablar. Tendré fe y valentía. Hablaré con quien sea, pero la cuestión es que la respuesta viene de Jehová.
no de un eunuco jefe, no de un gran rey, no de un gran presidente, no de un, qué sé yo. Usted póngale el nombre actual en el entorno en el que usted se encuentre. Daniel confió en Jehová, en la fidelidad de su palabra, en su convicción de agradarlo a él. Y claramente, en el 14 nos dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ahora bien, me salté el versículo 12 y 13 donde Daniel propone algo. Mire, porque no solamente se había propuesto en su corazón y no solamente había pedido una primera vez, sino que en la segunda vez propuso un plan. Ya no solo fue, mira, te ruego, te pido, me haces el favor. No, Daniel propuso un plan, dio medidas, dio días, les propuso una solución. Mire qué dice el versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Les dijo específicamente qué debían de darles. No solo le digo, no me des comida de esa. Le dijo, ¿qué he de comer? No solo le dijo, no, por favor. Le dijo, mira, te doy una solución. Te digo y te pido y te ruego, por favor, que traigan legumbres y que me den agua para beber. Este Daniel propuso una solución muy específica, con detalles, con un tiempo estipulado de 10 días. Y luego dice, y luego le da todavía, continúa su propuesta, dice en el 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Mire, compara luego dice, entonces mira, evalúa. Haz la prueba, démonos 10 días, dame estas cosas para comer y esto para beber. Y luego evalúa, analiza, mira, compáranos a nosotros con aquellos que comen la comida del rey. Y luego los resultados que se den, tú determinarás qué harás con nosotros. Si tú determinas ponernos el dedo delante del jefe de los eunucos para que luego este vaya delante del rey y nos corte la cabeza, pues que se haga. Pero si tú ves que todo funciona bien, entonces continuemos con esto, con este plan. ¿Entiendes? Hágase tu voluntad después de estos 10 días. Y mire claramente, él consintió en esos 10 días, después de esos 10 días. Daniel no sabía con certeza cómo se iba a ver su rostro, cómo iba a estar su cuerpo. Él no sabía con lujo de detalle cómo iba a verse ellos tres en comparación a los otros. Sin embargo, él tuvo fe. Tuvo fe en Dios, porque su convicción era no contaminarse, porque él quería agradar a Dios. Y así usted y yo vamos a tomar algunas decisiones en momentos donde no sabemos cómo necesariamente saldrán las cosas, cómo se van a resolver las cosas, cuáles van a ser los resultados, pero usted ha creído, ha tenido fe y ha confiado en Dios. Por lo tanto, está determinado, determinada en seguir adelante, en tomar esos pasos de fe, con valentía. Como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Una promesa hermosa en Josué 1:9. Daniel actuó con fe. Él no tenía la seguridad de cómo se iba a ver su rostro en comparación a los otros. En 10 días, está hablando a futuro, pero Daniel confió, Daniel creyó. Porque su provisión, su defensa, su refugio, su confianza, su todo viene de Jehová, su Dios, a quien él adoraba. Y luego, ¿qué pasa? Veamos qué dice en el 15, 16, en adelante. Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí nos dice que al cabo de los 10 días que pasaron, se pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos aquellos que comían de la porción del rey. Daniel hizo lo suyo, Daniel hizo lo que pudo. Daniel actuó con fe, con determinación, creyendo en Dios, aunque las cosas no estaban en su control total.
Daniel solo podía comer lo que podía comer, las legumbres y el agua, pero no podía controlar cómo se iba a ver su cuerpo a comparación de los demás. Entonces Daniel hizo lo suyo. Daniel hizo su parte y luego confió que el Dios soberano en quien él confía y cree, él se encargaría de la otra parte. Él se encargaría de todo aquello que Daniel no tenía control. ¿Y cómo respondió ese Dios en quien él confió? Nuestro Dios. ¿Cómo respondió? Efectivamente, hizo resplandecer sus rostros, los hizo más robustos, más radiantes, más saludables que todos aquellos que comían de cualquier cosa que el rey le daba. Daniel hizo su parte y confió en Dios, que Dios respaldaría. Le dio el control a Dios de que él haría la siguiente parte. Y viene Dios e hizo su parte. Amén. Gloria a Dios, ¿sí o no? Eso es hermoso, pero se requiere fe, confianza, plenitud en Dios. Y entonces, amados hermanos, Dios hizo su parte, pero no solo, mire, Dios no solo hace como lo mínimo. Dios cuando hace abundante, supera todos nuestros pensamientos. Porque no solamente su cuerpo y su semblante y su salud estuvo mucho mejor que los demás, sino que todo, su mente, su sabiduría, su inteligencia, su gracia, su todo, la ciencia. Mire que dice el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Facilitó su aprendizaje. Estos hablaban hebreo, ¿verdad? Qué sé yo, el idioma de Judá. Y vinieron a Babilonia a aprender arameo y cualquier otro lenguaje que hablaban allí. A aprender los números, las calculaciones, la historia, los enigmas, los misterios y tanta otra cosa de Babilonia que había que aprender. ¿Cómo usted se siente al llegar a un nuevo trabajo? Se siente como pollito comprado. Se siente, híjole, tanta cosa que aprender. Recuerdo una vez yo, hace muchos años, en uno de mis primeros trabajos, trabajé de cajera en un supermercado. Y me acuerdo que me ponía así de nerviosa cuando sabía que cada fruta, cada verdura tenía un código. Que el 2033, que el 1140, que el no sé cuánto, y que las papayas, y mire, y luego uno se acostumbra a lo normal, a lo típico, pero luego viene una verdura exótica y uno, ay, ¿cuál es el número? No estoy ni acostumbrada. Uno se siente como pollita comprada cuando llega a un puesto nuevo, a un trabajo nuevo, donde requiere nuevos aprendizajes y donde hay expectativas elevadas. Porque recuérdese que Nabucodonosor dijo, quiero que me traigan de lo mejor de lo mejor. Tráigame de los príncipes de la realeza de Judá, de los meros, sin tacha, sin falla, de buen parecer, en conocimiento con muchas cosas, bien preparados, con un gran currículum. Gente preparada, no querían gente mediocre. Y de igual manera tú y yo muchas veces entraremos a espacios, a trabajos donde se requiere de una buena preparación académica, una buena preparación, profesional en la práctica, donde tendrás que tener mucho respaldo de experiencia, pero todo eso es nada si no cuentas con la gracia de Dios. Y además es Dios quien aumenta mucho más tu sabiduría, tu inteligencia, tu gracia, tu proceder, quien agiliza tu aprendizaje. Porque prácticamente dice nuevamente en el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero no solo se quedó con eso, sino que todavía el Señor les bendijo mucho más en el ámbito espiritual. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, cuando usted se propone agradar a Dios, prepárese. Como dice una pastora que escucho, abróchese el cinturón. Prepárese, ¿sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y le dará con mayores creces. Superará todos sus pensamientos, sus ilusiones y sus sueños. Porque el Dios Rey del universo, que hizo la tierra y los cielos, el quien le pertenecen el oro y la plata, la honra y los honores, habidos y por haber y por una eternidad.
ese Dios recompensa bien, paga bien. Dios honra a los que le honran. Y si tú fielmente estás honrando a Dios, te has propuesto en tu corazón honrar a Dios ante cualquier persona, situación, sociedad, trabajo, oportunidad, reto o problema, si tú decides honrar a Dios, prepárate, porque tu Dios te va a honrar. Y a quienes Él honra, los honra bien. A Daniel y a estos muchachos no solamente les dio gracia, no solamente los hizo resplandecer, estar saludables, robustos, no solamente les dio ciencia, conocimiento, inteligencia y agilidad para aprender letras y tanta otra cosa, les dio también el entendimiento en visiones y sueños. A Daniel específicamente. Le dio de lo espiritual, porque Dios no quiere solo que nos quedemos con lo terrenal. El Señor siempre está viendo a la eternidad, a lo espiritual, a lo ministerial, a lo que sirva para el bien del pueblo. Porque ¿qué pasa? Más adelante sabemos que Daniel, esa sabiduría en visiones y sueños fue necesaria y vital para la interpretación de los sueños de Nabucodonosor. Y luego ese Nabucodonosor, quien comenzó impío, si usted analiza la Biblia, va a ver que luego termina al final de su vida siendo un creyente, que ya no solo profesaba que Dios, sino que creía, había vivido, había entendido, porque vivió como animal por 7 años. Pero fue clave el entendimiento y la sabiduría de Daniel en visión y sueño para descifrar los enigmas y los sueños de Nabucodonosor. Lo que Dios te da, lo da para que lo utilices en el tiempo adecuado, en las oportunidades que Él traerá, en los retos que Él traerá. Pero créeme, el Señor te está preparando desde ya para que cuando lleguen esos retos mayores, tú sepas llevarlos a cabo. Sepas caminar con confianza en Dios, desde lo pequeño hasta lo grande. Así como José fue fiel a Dios y Dios lo prosperó en los lugares más bajos, cuando fue vendido y luego fue, ¿verdad?, asistente de ese Potifar, y Dios lo honró, Dios estuvo con él y lo ayudó, y luego vino otro desliz, otro problema. Aunque él había permanecido fiel, fue acusado falsamente y luego encarcelado. Pero aún en la cárcel Jehová estaba con José, dándole gracia y prosperándolo y ejercitando sus dones, porque aún en la cárcel todavía andaba interpretando sueños, aquellos dos, al copero y al panadero. Es que no importa dónde tú estés, si en la cárcel, si en el anonimato, si en la cueva, si en el palacio, si libre o cautivo, no importa dónde tú estés, lo que Dios te da es para que lo uses para su gloria y para su honra, para avanzar su reino, para ayudar a otros, para exaltar su grandeza. Permanece fiel. Donde sea que tú te encuentres hoy, permanece fiel a Dios. Propón en tu corazón agradar y buscar a aquel que te da la vida, de quien viene la provisión, de quien viene la gracia y el respaldo. Porque nuevamente vuelvo a decirlo, Dios honra a los que le honran. Amados hermanos, ya casi vamos a ir finalizando. Obviamente finalicemos lo que es el texto del 18 al 21 para que tengamos, ¿verdad?, la historia completa. Dice en el 18: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ese es un pequeño resumen. Pero, amados hermanos, pasados los 3 años que había determinado el rey, pasados 3 años de comer legumbres y de tomar agua. ¿Puede usted creer eso? 3 años, no estamos hablando de 10, no estamos hablando solo de 10 días de prueba. Estamos hablando de 3 años. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mira, amados hermanos, que la tentación pudo haber llegado. Pueda que 10 días pasaron, qué bonito, nos vemos bien. Pero ¿qué pasa al 1 año de estar comiendo solo legumbres o solo tomando agua? Puede llegar la tentación a alguien y dice, ay, se me antoja aquella pechuguita, mire qué sabrosa se ve. Ay, mire, hoy sí como que amanecí con que ese vino, ese café, ese no sé qué huele tan rico. Yo quisiera. ¿Cuántos no de nosotros de repente nos entra una tentación por ahí? Pero 3 años pasaron comiendo legumbres y tomando agua. Eso habla de una determinación, de estar firme en aquello que se propuso, no como nosotros que comenzamos una dieta y ya luego la dejamos. Una semana corriendo y ya luego se nos olvida. Amados hermanos, no es como nosotros. Daniel estuvo determinado y cumplió hasta el fin. Y después de ese tiempo prolongado de 3 años, se nos dice que se presentaron delante del rey y no hubieron ningún otro. No hubo nadie más mejor que estos 4 hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No hubo otros jóvenes como ellos, entendidos, llenos de gracia. Y eso sabemos que luego los llevó a grandes posiciones. Daniel fue gobernador de toda Babilonia y también, ¿verdad? Estos 3 otros hebreos fueron también gobernadores de diferentes provincias. Amados hermanos, Dios los respaldó, Dios los bendijo, Dios los exaltó, porque ellos decidieron honrar a Dios antes que cualquier otra persona. Ahora, a forma ya de conclusión, brevemente mencionemos algunas aplicaciones que podemos nosotros aprender de todo esto. Las decisiones nacen en el corazón, como ya hemos dicho, se determinan con la mente y luego se llevan a cabo con nuestras acciones. Eso es algo que tenemos que, simple y sencillamente, porque si no se queda en deseo, se queda en pensamiento, se queda en buena intención. Pero si una buena intención sin acción no es nada, no es nada. Y a veces pecamos por omisión, a veces por comisión y a veces por omisión. ¿Qué significa omisión? Que no lleva a cabo algo que teníamos que haber llevado a cabo. Santo Dios. Luego, un segundo punto que podemos ir concluyendo es: cuando tomemos decisiones debemos mantenernos firmes ante los cuestionamientos, los retos y las afrentas. Tenemos que enfrentar con valentía y fe. Si tú ya decidiste agradar a Dios, pues va a haber ataque del enemigo. Va a haber cuestionamiento, te van a querer humillar, te van a querer sacar, van a querer retarte, pero tú tienes que mantenerte firme, con valentía y fe, porque el Señor estará contigo, como estuvo con Josué. Punto número 3, contar con el respaldo y la gracia de Dios no significa que todo será fácil o rápido. Tenemos que pagar un precio, tenemos que pasar por pruebas. Pero Dios ha prometido favorecernos en medio de todo ello. No quiero que usted y yo tengamos una falsa esperanza o un mal entendimiento muy egocéntrico, pensando en que solo porque contamos con la gracia de Dios y el respaldo de Dios, todo será fácil. Color de rosa. Claro que no, amado hermano. A veces es al contrario, más se aumenta los enemigos y los problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere derrotarte. El enemigo solo vino para matar, destruir y mentir, pero Dios vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Así que significa que, ¿verdad? Dios estará presente con nosotros en medio de nuestros procesos y nos favorecerá, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno de fuego. No les evitó el horno de fuego,
pero estuvo con ellos en el horno de fuego y salieron ilesos. También con Daniel no le evitó que lo echasen al foso de los leones por todas las artimañas de aquellos zápatras y gente maligna que le tenía envidia. No le evitó que fuera al foso de los leones, pero ¿qué hizo Dios? Selló la boca de los leones y lo sacó ileso. De igual manera, tú que confías en Dios, no te sorprendas que vas a verte con afrentas, con dificultades y con pruebas, pero que en medio de todo ello estará Dios contigo para favorecerte y para darte la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Punto número 4. Tendremos que tomar pasos de fe teniendo la certeza de lo que se espera, aunque no sepamos cómo se va a resolver las cosas con detalle. Usted tiene que dar el primer paso, los primeros pasos llenos de fe, confiando en Dios, y deje que Dios haga lo que Él sabe hacer mejor. Usted esfuércese, sea valiente, haga lo que pueda en su humana manera. Y luego confíe en que Dios se encarga del resto. Amados hermanos, esta historia de Daniel nos enseña, pero muchas cosas. Así que a forma de conclusión, vuelvo a terminar con Proverbios 4, versículo 23, la versión NTV, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Daniel cuidó su corazón y eso determinó el rumbo de su vida. Él procuró agradar a Dios, poner a Dios primero ante todas las cosas, y todas las demás cosas fueron añadidas. Como diría Mateo 6:33. Cuida tu corazón porque de él emana la vida. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos? ¿Qué anhelos? ¿Qué deseos? ¿Qué convicciones hay en tu corazón? Somete, como dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entrégale al Señor tus planes, entrégale al Señor tus sentimientos, entrégale al Señor tus pensamientos, entrégale al Señor todo lo que hay en tu corazón, y tus pensamientos y tus caminos serán afirmados. No confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu propio entendimiento, no confíes en tus opiniones humanas. Confía en Jehová, quien es quien endereza tus pasos. Porque el hombre piensa muchas cosas, pero Dios endereza sus senderos. Amados hermanos, el que confía en Dios será ayudado, como dice Jeremías 7:8. Como un árbol plantado junto a un río, cuyas aguas nunca cesan y cuyas ramas y hojas nunca se secan. Venga la sequía, venga la tormenta, venga lo que venga, permanece firme y verde porque ha confiado en Jehová. Que la paz de Cristo esté contigo. Espero que esta palabra te dé ánimo y aliento y dirección para cuidar tu corazón y tomar decisiones de acuerdo a nuestro Dios.